Recibo en este momento a Frank Olivares, ex director ejecutivo de la vicepresidencia de Margarita Cedeño y además quien es su vocero, al menos en funciones, con el tema del fraude o presunto fraude de los fondos de las ayudas sociales. Buenas noches, señor. Gracias, buenas Olivares. noches, gracias por recibirme y bueno, al público que conecta a través de esta plataforma. Hay una denuncia que se ha entregado a las autoridades, una solicitud de auditoría de gestión y administrativa y una auditoría que se solicitó desde el inicio que Gloria Reyes asumió en la administración de lo que antes era Prosoli. Estamos hablando de varias auditorías y se ha determinado que hubo un fraude y que de ese fraude hay una gran parte que le corresponde a la administración anterior. Ustedes tienen una especie de media tours para defender un poco el argumento que los vincula con ese fraude. ¿Tenían ustedes conocimiento de que se había hecho un fraude de más de 160 millones en las ayudas que se dieron para la pandemia? No, esa información no es cierta porque nosotros procesamos un fraude de 1.5 millones de pesos que se realizó con las cédulas que se habilitaron para quedarte en casa. Y que involucró a algunas personas, algunos colmaderos, que de hecho se dictó prisión preventiva y fue un expediente que se le dejó a las nuevas autoridades cuando asumieron. ¿De cuántos millones? 1.5 millones de pesos. ¿Eso fue cuándo? Eso fue entre julio y agosto de 2020, o sea que fue una información que al realizarse la transición, el cambio de mando, ellos lo recibieron y bueno, debieron haberle dado continuidad correctamente. Las autoridades actuales dicen que más de 160 millones se robaron literalmente del plan Quédate en Casa y que se hizo con participación de personas de adentro porque no había manera de tener la base de datos, acceder al sistema, obtener ese padrón si no era con ayuda interna dentro de las autoridades que gobernaban en el momento. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Es una denuncia falsa. De hecho, es otra cortina de humo que quiere tapar el hecho de que en esta administración, desde diciembre del 2021, se ha realizado un fraude que nosotros entendemos que asciende a 700 millones de pesos y que las informaciones públicas, todo lo que ha visto la gente, tanto en los territorios, en las provincias donde esto ha sucedido, como en la radio y la televisión, es que esto está sucediendo en esta administración. A partir de diciembre del año pasado, cuando comenzaron a denunciarse que muchas personas estaban acudiendo a los comercios, no estaban pudiendo hacer sus transacciones. Y en principio la administración actual lo que dijo, bueno, tenemos un problema técnico, fue lo que dijeron al principio. Pero un medio importante del país es el que revela en febrero que se trata de un fraude que ellos han tenido que admitirlo. De hecho, ellos todavía hoy no saben cuántos miles de tarjetas están afectadas, porque comenzaron con 30.000 afectadas en diciembre y el último dato que da Gloria Reyes, que es la que dirige el programa es que son alrededor de 100.000 tarjetas. 100.000 tarjetas, ha dicho ella. O sea que todavía no sabemos la dimensión real de este fraude. Todo eso sucedió en esta administración. Usted dice que son 700 millones de pesos. Claro, porque si hacemos un cálculo, tomando en cuenta que comenzó en diciembre y que se detectó ya para marzo, 100.000 tarjetas, un promedio de 1.650 pesos, que es el monto base que ellos ahora plantean, estamos hablando de alrededor de 600 y tantos millones de pesos. 600 millones de pesos. Poco más. ¿Y de dónde sale el número de los más de 160 millones del plan Quédate en Casa en la administración de Margarita Cedeño? Esto lo tendrá que explicar Gloria Reyes. De nuevo, como te había dicho anteriormente, una denuncia totalmente falsa. Porque si eso hubiese sido así, no esperan ahora que sale este fraude para denunciar esa situación. De nuevo, es una cortina de humo que lo que intenta es tapar este gran fraude que se ha descubierto en el programa Supérate, que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de satisfacción por parte de la ciudadanía de explicaciones que puedan dar luz de cómo sucedió esto. Pero está en la primera fase de investigación. ¿Entiende usted que habría que darle información a la ciudadanía en esa fase de investigación? Claro, hay informaciones que sí hay que dar. Del primero, la dimensión de esto. No podemos cada día despertarnos con una cantidad de tarjetas involucradas distintas. El sistema financiero que sustenta este programa funciona con una cantidad de data suficiente para que a este momento por lo menos tengamos certeza de qué está pasando. En segundo lugar, si se ha iniciado una investigación, deben darse ciertos detalles de esa investigación. Por ejemplo, Gloria Reyes ha dicho, esto es una estafa a los bancos, pero el banco se querelló en esta situación. ¿Cuál banco? Si lo hizo, no lo sabemos. Yo entiendo que esto es una estafa y nosotros entendemos que es una estafa a la gente y al Estado, porque el dinero no es del banco,
el dinero lo transfiere el Estado a las personas. El banco ha repuesto el dinero en vista de que se vulneraron los sistemas administrativos de las instituciones bancarias, porque son varios, que están asociados a la entrega de los fondos de Supérate y, según dice la misma Gloria Reyes, del plan Quédate en Casa anterior. Pero el banco ha suplido el dinero estafado y no le ha pedido todavía al Estado Dominicano que lo reponga, porque el banco entiende que fue su responsabilidad. Pero eso no significa que no haya que establecer responsabilidades luego de una investigación que está iniciando el Ministerio Público. No sabemos qué ha repuesto el banco, porque no tenemos una información oficial en ese particular. Se ha dicho que el banco hizo una reposición de 50 a 60 millones de pesos, pero cuando hablamos de 500, 600, 700 millones de pesos, como he dicho anteriormente, ¿qué ha pasado con el resto del dinero? Lo que pasa es que la cifra de 500, 700 millones de pesos no la habíamos escuchado, la han dicho ustedes. Así es. La administración actual dice que son más de 300 millones de pesos que se han perdido o que se han robado, porque ellos lo dicen textualmente, se robaron más de 300 millones de pesos con información de adentro de la institución, y eso viene desde el plan Quédate en Casa del 2020. No, no es así, vuelvo y reitero. Si hubiese sido así, Quédate en Casa, no se esperara que saliera este fraude para intentar tapar lo que está sucediendo ahora, que es lo único que podemos decir sobre ese particular, sobre esa información. De hecho, Quédate en Casa es un proceso que, como usted sabe, se hizo en una situación de emergencia. Se utilizó la cédula por ser el único documento que podíamos disponer para tantas personas en ese momento, y se hizo de manera temporal. Y de hecho, cuando estas autoridades asumieron en el 2020, en septiembre del 2020, quisieron hacer una denuncia sobre eso, diciendo que se habían incluido personas que no estaban en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios. Y nosotros dimos la respuesta a eso y dijimos, mira, esto fue transparente. Nosotros incluimos personas también de listados que recibíamos, siempre y cuando no estuvieran en la Tesorería de la Seguridad Social, o sea, no estuviesen en un empleo activo, y tampoco estuviesen recibiendo los demás subsidios que se diseñaron para ese momento de la pandemia, como en el caso de Patí. Entonces, nosotros hemos sido muy transparentes en ese sentido, y por eso, cuando se anuncia este tema de una auditoría, eso no tenemos ningún inconveniente con que se haga. Con que se haga y que se publique y que se dé saber. De hecho, si algo todos los años se recibía en el Gabinete Social, era una solicitud de la Cámara de Cuentas, donde pedía los listados de beneficiarios, los números, lo que se le abonaba a sus cuentas, que estas son unas cuentas virtuales, para ellos hacer sus auditorías de cada año del estado de recaudación e inversión. ¿Alguna vez tuvieron una alerta de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República? No, para nada. ¿Alguna vez pidieron ustedes ser auditados como método de control para tener, digamos que, certificación de calidad en los procesos que se hacían? Constantemente la Contraloría General de la República auditaba todos los expedientes, porque hay una unidad de auditoría interna justamente para eso. En el caso de la Cámara de Cuentas, como le menciono, todos los años estábamos incluidos en el plan anual de auditorías que ellos realizan para el Estado. ¿Y se hacía anualmente? Anualmente, claro que sí. Y adicionalmente había normas de calidad, ISO y demás, que eran auditadas todos los años para ese particular, y el acompañamiento de algunos organismos en ese sentido. El actual Ministerio Público inició una gestión judicial en contra de la pasada Cámara de Cuentas, que denominó Operación Caracol, justamente porque dice que servían de una especie de tapadera de operaciones irregulares en otras instituciones y maquillaban los hallazgos de las auditorías. Cuando usted dice que esos planes sociales se auditaban todos los años por esa Cámara de Cuentas, ¿no les preocupa a ustedes que la gente dude de cuál era la certificación o la calidad de las auditorías que se hacían en ese momento y que tal vez no pudieron darle a ustedes alertas verdaderas para saber si alguna situación irregular pasaba? Ahí está la información y el resultado. De hecho, esa auditoría, que no la solicitamos nosotros, o sea que es un resultado de la labor independiente de la Cámara de Cuentas, aunque luego fuera cuestionada, eso es otra cosa que no compete a nosotros, es un informe que se deposita cada año en el Congreso Nacional, o sea que también es sancionado por el Congreso Nacional. Si hay alguna información o alguna discrepancia, bueno, pues están ahí las informaciones, y como ya hemos dicho, no tenemos inconveniente con que se hagan las auditorías del lugar de ser necesarias. De hecho, lo que nosotros sí podemos mostrar siempre es que cuando salimos de la administración pública en agosto del 2020,
había 1.600.000 personas más o menos recibiendo el subsidio, que en cualquier lugar, en cualquier espacio podrán dar testimonio de lo que recibían. Había 1.600.000. Más o menos, casi 1.600.000 personas. Es así. ¿Cuántos hay ahora? Ahora mismo el gobierno, bueno, el presidente Luis Abinader anunció su discurso el 27 de febrero que eran 1.350.000. Sin embargo... Pero ¿cómo eran 1.300.000 ahora y ustedes dicen que eran 1.600.000 aproximadamente? Lo que pasa es que cuando este gobierno asumió en el 2020, en agosto, recibió 1.600.000 con las personas que estaban en el programa Quédate en Casa. Ellos lo extendieron hasta diciembre, pero luego hicieron un desmonte gradual, fueron sacando personas. El presidente de la República, como decía, anunció el 27 de febrero que eran 1.350.000 personas, pero cuando vemos la data de la administradora de subsidios sociales, que es pública, está en su portal web, los que recibieron la transferencia de Aliméntate, que es lo que era Comer es Primero, fueron 1.188.000. O sea que ahí hay un número que a ellos les tocará aclarar. Y ahora se ha anunciado un aumento del número de personas a 1.650.000 o 600.000 de nuevo, que bueno, entiendo que se hará paulatinamente, no conozco la gente íngole porque no sé cuál es el plan operativo que ellos tienen. Bueno, ¿cuántos revuelos ha causado eso? Bueno, mucho revuelo porque al final de cuentas hay más de 100.000 personas que duraron meses sin comer. Así es. Y eso es inevitable que en los barrios, en los pueblos, se pueda saber. Lo malo es que esta administración quiera acudir a esa técnica, estrategia política de culpar al pasado. Cuando en realidad, ¿entienden ustedes que es una estrategia política realmente? Claro que sí, totalmente, porque tenemos una candidata que puntea muy bien, que preocupa a muchas personas en el Palacio, y bueno, esto ha comenzado cuando Margarita Cedeño es candidata, y ahora que ellos tienen este fraude lo han querido tapar con eso. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de temor a que ese 1.600.000 sea auditado totalmente. Si esa auditoría que se ha solicitado de gestión y financiera arrojara resultados que comprometieran la persona de quienes administraban el PROSOLI y los subsidios sociales anteriormente, ¿entenderían ustedes que esto correspondería simplemente a un matiz político? Estamos confiados que no van a arrojar un resultado que no sea el hecho de que casi 1.600.000 personas recibían todos los meses su transferencia sin ningún inconveniente y que nunca fueron parte de un esquema en el que su dinero no lo recibían. Eso sucede desde diciembre de 2021 y ahora desde diciembre de 2021 los únicos que están son las autoridades actuales. O sea que a ellos es que les toca responder sobre este tema. Que de hecho, nosotros no estamos en el ánimo de culpar a nadie, porque nosotros no somos un organismo investigativo. Pero han culpado al gobierno. El responsable del programa es Gloria Reyes y lo que se le ha pedido es, mira, da informaciones concretas y claras, no decir que esto viene desde el pasado, etcétera, 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 porque en realidad no es cierto y yo sé que ella lo sabe, que no es así. Bueno, bien. Gracias a Frank Olivares, vocero de Margarita Cedeño y quien fue el director ejecutivo de su vicepresidencia, quien ha venido a dar su versión y a aclarar dentro de este media tours que están haciendo ambas partes para hablar del fraude de Supérate y Quédate en Casa, según dicen las autoridades actuales. Gracias, señor Olivares. Gracias, buenas noches.